Desde hace mucho tiempo tengo una seria preocupación, la cual estriba en la división de la Iglesia Católica, empezando por aquellos que se dicen llamar católicos y tienen gran influencia en el mundo católico, pero que a la final tienen a la religión y observan la religión como una ideología política y no como el Evangelio de Cristo. Desde que el Papa Francisco llegó a la Iglesia Católica, han habido movimientos políticos dentro de ella. Unos, según señalan, son conservadores, otros se señalan que son progresistas y otros señalan que hay una infiltración masónica en la Iglesia. En un podcast que sigo a diario, encuentro en Conoce, Ama y Vive tu Fe Católica esta realidad. Estos dos conductores señalan que el próximo cónclave pueden haber tres alternativas. Uno, el ganador de los progresistas, como si la Iglesia fuera de la izquierda, otro, como si el ganador fuera conservador, como si la Iglesia fuera derecha, y otro, como si el ganador fuera un masón, como si la Iglesia estuviera infiltrada. La pregunta ¿es posible que la Iglesia sea comunista, sea conservadora o sea masona? La realidad es que, aunque existan intereses bien marcados de estos tres sectores, ninguno de ellos podrá regir la Iglesia de Cristo. Ninguno de ellos podrá autoproclamarse como la verdadera Iglesia de Cristo. Ningún interés humano, ya sea conservador, ya sea progresista o ya sea masón, podrá destruir la barca de Pedro. Pues San Pablo afirma en 1 Corintios 3, cuando dice uno, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolo, no procedéis al modo humano. ¿Qué es pues Apolo? ¿Qué es Pablo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y cada uno según lo que el Señor le dio. Yo planté, Pablo regó, mas fue Dios quien dio el crecimiento. De modo que el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que lo hace crecer. La masonería, el progresismo o el tradicionalismo, como se pueda concebir, no pueden regir la Iglesia de Cristo. No pueden regir y autoproclamarse como la Iglesia de Cristo. Quien intente erigirse como conservador deja ya de ser de la totalidad de la Iglesia de Cristo. Quien se erija como masón deja ya la totalidad de la Iglesia de Cristo. Quien se erija como progresista deja ya la totalidad de la Iglesia de Cristo. Porque el Evangelio no es una ideología, porque el Evangelio no es un concepto político, porque el Evangelio no es un concepto sociológico, porque el Evangelio no es un concepto filosófico,
El Evangelio trasciende la política, trasciende la ideología, la filosofía. El Evangelio es Jesucristo vivo que se da a la humanidad. Es el amor de Dios manifestado a los hombres para que por medio de la Iglesia los hombres puedan salvarse. Porque la Iglesia es la administradora de la gracia. Jesucristo no envió a los apóstoles a ser progres, a ser conservadores o a ser masones. Jesucristo envió a los discípulos a predicar el Evangelio a todas las naciones, a perdonar a los pecados, a quienes quieran que se les perdonen los pecados, y a bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo para ser hijos de Dios a todos los convertidos y convertidas. La Iglesia no puede convertirse en un reducto ideológico de disputas humanas. La Iglesia no es ni masona, ni progre, ni conservadora. La Iglesia es Jesucristo nuestra cabeza y nosotros su cuerpo místico, pecador sí, imperfecto sí, pero místico y santo a la vez. Por ello pido a quien tenga hoy influencia en las redes sociales, de más allá de pedir una iglesia conservadora, o una iglesia progresista, o una iglesia masona, que ninguno de los tres en sí mismo puede erigirse como la iglesia de Cristo, porque enredan conceptos humanos, ideológicos de intereses nefastos. Pida para que el Espíritu Santo guíe la Iglesia y para que más allá de los intereses políticos, ideológicos, percibibles que hoy existen, pida al Espíritu Santo la guía, para que el Espíritu Santo destruya toda división, toda barrera política, toda barrera ideológica, toda barrera conceptual, y expulse a los demonios de la división, La Iglesia ni es conservadora, ni es progresista, ni es masona. La Iglesia es de Cristo, es católica, es apostólica, es romana. Se funda en la sucesión de los apóstoles, en la sagrada tradición, en el Evangelio y en el magisterio. No en una política, no en un grupo, no en intereses nefastos que intentan destruirla por dentro. Esta es la hora de los valientes, la hora de los que oran, la hora de los que piden a Cristo que nos dé la paz, que nos dé la unidad y que nos guíe firmemente en la doctrina, guíe firmemente en la liturgia y nos mantenga unidos a la vid. Confío plenamente en Cristo, confío plenamente en el Espíritu Santo, y la Iglesia ni es conservadora, ni es progre, ni es masona. Y a quienes intentan destruirla desde estos tres enemigos, el Espíritu Santo los expulsará y el Espíritu Santo destruirá toda cadena de opresión. Que la gracia del Espíritu Santo nos ilumine y que Cristo destierre los demonios que intentan devorar a la Iglesia, como le prometió a San Pedro. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, y Cristo será nuestra victoria. Que Dios te bendiga.